acortando, ¿cierto? Es verdad. Así está escrito en la palabra que al final de los tiempos los días se acortarán. Ya eso se ve, ya amanece y al momento ya está oscureciendo. Muy bien, como dice la pastora, el tema es derribando ataduras que controlan nuestra vida. Y vamos a empezar con la lectura de Segunda de Corintios, capítulo 10 del 3 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado, por tu palabra, oh Dios. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor, el que nos enseña todas las cosas, el que Jesucristo dice que lo enviaría, porque muchas cosas no las podemos sobrellevar en el momento, pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, Él nos enseña toda la verdad, porque toma lo del Padre y lo del Hijo y nos lo da a conocer a nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene el corazón de cada uno, Señor, que haya una llenura, no solamente bautismo, sino llenura, Señor, una llenura poderosa del Espíritu Santo gobernando nuestra vida, Señor, dejándonos mover por Él y siendo sensibles a su voz. Ustedes hoy, mis hermanas y mis hermanos, van a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la iglesia de Corintio, aquí que leímos este pasaje de 2 de Corintios 10, 3 al 6, era una iglesia que tenía mucha inmoralidad, a pesar de que tenía todos los dones o tenía muchos dones, andaba en mucha inmoralidad. Y el apóstol Pablo les exhorta para que tengan unas nuevas actitudes, para que dejen algunas costumbres, algunas ataduras o algún pecado que tuvieran. En la primera carta de Corintios 5:1 nos está hablando de un pecado que tenía esta iglesia, y era un pecado que ni siquiera la gente inconversa o los gentiles practicaban. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Imagínense, ¿eso cómo se llama? Eso se llama como bigamia o no sé, pero que un hijo tenga a la mujer de su padre, o sería alguna madrastra o yo no sé, pero es un pecado que dice el apóstol que eso ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces era una iglesia muy inmoral. El Señor nos exhorta a nosotros muchas veces en cuanto a la inmoralidad. Es más, a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias, a 5 de ellas, el Señor les recalca las debilidades que tiene para que se corrijan. Y muchas de esas problemáticas o debilidades también nosotros las practicamos. Y el Señor quiere que nosotros nos corrijamos. Yo creo que eso fue el propósito de escribirle a las iglesias de Apocalipsis, para resaltar la inmoralidad de 5 de ellas y para que tuviéramos la oportunidad de un arrepentimiento y así evitar los juicios de Dios, porque es que Apocalipsis es un libro de juicios, eh, y el Señor quiere que nosotros no caigamos en esos juicios. Por eso el Señor manda a un arrepentimiento a las iglesias y nos habla acerca de mujer jezabélica, de aquella iglesia que toleraba a esta mujer jezabélica. Hay iglesias que todavía practican la fornicación o adulterio, que se dejan mover por esa mujer jezabélica y están cometiendo pecados de adulterio, y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso hay que romper con estas ataduras. Yo sé que hay muchos en la iglesia que vienen con de pronto alguna atadura,
desde que estaban en su vida inconversa, cuando no eran creyentes, y esas ataduras de pronto están arraigadas allí y son un impedimento para avanzar, para crecer en la vida cristiana. Y uno ve personas que están todavía como muy atadas. Lo del cigarrillo es una atadura y hay que romper con esa atadura. El licor es una atadura y hay que romper con eso. Es que nosotros no podemos seguir practicando lo que hacíamos antes. Pero a algunos se les dificulta. Y como todavía continúan practicando estas cosas o estos malos hábitos, entonces por eso es que no avanzan en la vida cristiana. Están estancados, están atrofiados. Y lo que el Señor quiere es que todos crezcamos y que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Un cristiano que quiera crecer en la fe y en el andar en Cristo necesita desarraigar esos patrones malformados y romper con esas secuelas que trae, que aún conservan todavía en sus vidas. Una atadura puede ser un mal hábito o un pecado que esclaviza. Eso es, una atadura puede ser eso. Puede ser un mal hábito o un pecado que está esclavizando a la persona y que impide ese desarrollo normal, ese crecimiento normal que el Señor quiere y el que les hablaba ahora, de crecer a la medida, de madurar como Cristo. Entonces tenemos que romper con esas ataduras. Muchos cristianos desean seguir al Señor y agradarle en todo, pero encuentran pecados, obstáculos que son una carga y el peso del presente parece aplastarles. Sí, quieren seguir al Señor. Yo conozco personas, yo conozco cristianos así, que eso luchan y luchan por dejar algo y no lo pueden conseguir y eso es una lucha permanente. Y el apóstol Pablo es claro en esto. Y el apóstol Pablo nos dice que es que se forma como una batalla o como una guerra entre el espíritu y la carne. Y él nos lo dice aquí en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Mire que es una batalla. Entonces hay cristianos que están con esa lucha permanente. Porque es que nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza del espíritu porque nacimos ya de nuevo y tenemos esa nueva naturaleza. Y tenemos la naturaleza biológica, tenemos la naturaleza, la carne, que es otra naturaleza que se adquirió por la desobediencia a Dios en el Edén. Cuando Adán desobedece, es que se recibe esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, y es la naturaleza con los que todos nacemos. Nosotros nacemos con la naturaleza de Adán, con la naturaleza del primer hombre, pero también al nacer de nuevo recibimos la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, del segundo Adán. Entonces hay una lucha entre las dos naturalezas, y esas luchas son tan fuertes, y a veces esas luchas es por dejar alguna atadura o algún pecado, porque la atadura puede ser un mal hábito o puede ser un pecado, y está esa lucha permanente, y uno ve que luchan y luchan y como que no pueden, y cuando esa atadura se convierte en una fortaleza, ahí se necesita una liberación definitivamente. La persona que lucha y que no lo logra conseguir, no logra librarse de eso, necesita una liberación. Necesita hacer renuncias a muchas cosas. Hay dos tipos de liberación, o hay dos direcciones en cuanto a la liberación. Y una es el control demoníaco. A veces hay demonios que manipulan el área espiritual. Eso es en el área espiritual. Manipulan y controlan y la persona realmente está en un estado espiritual muerto. Hay muerte espiritual por alguna atadura, por algún pecado. Y entonces están controlados o manipulados por demonios,
Pero lo otra, la segunda dirección de la liberación es una atadura en el cuerpo o en el alma. La primera en el control demoníaco es en el espíritu. Aquí es en el cuerpo o en el alma, que el alma está compuesta por tres áreas muy importantes, que la mente, la voluntad y las emociones. Esas tres áreas conforman el alma y muchas veces las personas están controladas en esas tres áreas. Está controlada, la mente la tienen controlada las emociones y tienen controlada la voluntad. Y yo digo que cuando una persona ya puede decidir y puede tomar determinaciones, es porque ya está libre. Pero mientras que no pueda, mientras que tenga controlada la mente y la voluntad, la persona va a estar siempre atada. El enemigo trabaja en ese campo, en el campo de la mente y en el campo de la voluntad. Entonces, en la voluntad quieren hacer las cosas, pero no pueden. Algunas veces lo logran, pero vuelven y recaen, porque tienen la voluntad atada. Hay muchas personas que quieren dejar de hacer algo y como que tratan como en su voluntad, primeramente en su mente, tomar la determinación y en su voluntad dejar eso. Pero no pueden, entonces la persona está atada. Entonces, para que haya ese control demoníaco en la persona, de la mente, de la voluntad, la persona tiene que hacer un rompimiento de algunos derechos que el enemigo ha adquirido. Hay que romper derechos adquiridos. Hay que renunciar a derechos adquiridos. Uno es el que le abre puertas al enemigo. Y cuando uno le abre puertas, él adquiere algunos derechos. Y ahí es donde está el control de la persona. Entonces hay que renunciar y hay que romper con esos derechos que el enemigo ha adquirido para que pueda la persona decidir libremente y tomar determinaciones, para que pueda manejar su libre albedrío, que Dios siempre respeta el libre albedrío. Dios es el que no manipula, Dios es el que no controla, Dios respeta el libre albedrío, pero el enemigo no. El enemigo quiere que hagan lo que él desea y por eso los mantiene controlados. Y la persona no puede manejar su libre albedrío, no puede decidir personalmente o no puede decidir autónomamente porque el enemigo lo tiene completamente controlado. Ser libre significa tener capacidad de decidir. Muchas personas desean cambiar su vida, su forma de ser, su carácter, pero no lo logran hasta tanto no tengan un encuentro personal con Cristo o un reencuentro. Porque es que la palabra de Dios dice que aquellos que de pronto abren puertas nuevamente, entonces el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Y uno la verdad es que sí ve eso. Uno ve que, por ejemplo, muchas personas tienen el hábito y de pronto están manipulados y controlados de pronto por algún, por algún vicio, por ejemplo, por la marihuana o por alguna cosa de estas, por algún estupefaciente. Y yo no sé, al tiempo vuelven y recaen. Y uno dice, pero ¿cómo recayeron? ¿Cómo le abrieron puertas al enemigo nuevamente y vuelven y recaen? Así le pasó a una persona que yo conozco y me lo encontré, era un predicador y predicaba muy bueno, entre otras cosas. Pero él cuando no era cristiano, él consumía. Y después de estar en los caminos del Señor y después de predicar, de estar ahí, inclusive era una persona que sí era muy elocuente y predicaba bueno. Pero una vez lo vi por allá en la minorista, que fui a comprar por allá a un mercado unas cosas, unas verduras, y él estaba ahí. Yo le dije, hermano, ¿usted qué está haciendo por aquí? Y me dice, ay, hermano, recaí. ¿No me puede regalar 2.000 pesos para tomar una sopita, un caldito aquí? Y yo le dije, no, hermano, vamos para la casa, hombre. ¿Cómo así que recayó, pues? Porque le volviste a abrir esas puertas al enemigo. Y entonces, sí, yo me lo traje, él vive aquí en San Javier, pero yo no sé, pues no lo volví a ver.
Pero la idea, pues, mis hermanos, es que no podemos abrir puertas porque el enemigo toma el control y el control que él toma, el Estado viene a ser peor que el primero. Él de pronto abrió puertas porque se fue a evangelizar y nos dijo, yo quiero ir a evangelizar a Cali, pero me quiero ir caminando, me quiero ir echando dedo. Y nosotros le regalamos un poco de tratados y él se fue. Muchas gracias. Y él se fue. Él dice que cuando él vino y trajo el reporte, cuando regresó, él dice, yo estuve debajo de los puentes y yo hasta dormí ahí con las personas que son de la calle, vivientes, ¿cómo se llama eso? Que son de la calle, habitantes de la calle, y que duermen debajo de los puentes. Y yo llegaba, les compartía la palabra, ellos tirando vicio, y yo les daba tratados. Pero yo pienso que dentro de, en ese ambiente y dentro de todas esas cosas, de pronto le ofrecieron y él fumó otra vez y recayó. Y yo le dije, ay, hermano, lo que le hicimos fue un daño, en lugar de hacerle un bien, le hicimos fue un daño, porque el hermano sí volvió a esas condiciones anteriores y ya eso era peor. Ya aquí, que él vivía acá en San Javier, ya dormía era por allá en las calles. Es muy, muy tremendo. Por eso, mis hermanos, uno tiene que tener un reencuentro con el Señor cuando, o un encuentro si la persona no lo ha recibido o no lo ha recibido plenamente, que hay personas que de pronto hacen la oración de fe, pero lo hacen de boca solamente y no lo hacen de fe verdadera, una fe obediente, porque es que la fe en el momento de uno recibir a Cristo en el corazón tiene que ser una fe obediente para que venga el Señor realmente a la vida de uno. Y una fe obediente es decirle, Señor, yo creo en ti y yo quiero obedecerte a lo que tú me digas. Es decir, no solamente creer en el Señor, sino creerle a Él, creerle a lo que Él nos manda. Eso es una fe obediente, donde si uno está cometiendo un pecado, uno le dice, Señor, yo corto ya con eso, ya no más. Y ahí es donde llega la conversión y el verdadero arrepentimiento. Ahí es donde el Señor realmente viene a la vida de uno. Pero hay hermanos o hay hermanas que están en la iglesia y que de pronto lo recibieron, pero no a través de una fe obediente, no dispuestos a dejar muchas cosas y continúan en las mismas. Entonces tienen que recibir nuevamente al Señor o tienen que, sí, volver a hacer esa oración para tener un reencuentro o un encuentro real con Él. Y ahí es donde esas ataduras sí se rompen las ataduras. Aunque de pronto más adelante esa atadura o otra atadura pueden tomar lugar nuevamente. Pero yo sé, porque yo lo experimenté, que en el momento en que yo recibí al Señor, yo dejé el licor, yo dejé una cantidad de pecados que tenía y sin ninguna dificultad. Hay personas que van a esos centros de rehabilitación y de pronto luchan y hasta logran de pronto dejar algún mal hábito o dejan de consumir algo. Pero es que cuando uno recibe al Señor, el Señor le ayuda a uno y uno lo deja es todo. No solamente una atadura de esas, sino absolutamente todo. Entonces lo importante es recibir al Señor y el que Él nos ayude y Él con su presencia nos ayuda, nos fortalece y todo se corta en nuestra vida. El pecado. Yo digo que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona no piensa en pecar. Y el pecado no se va a enseñorear de esa persona. Esa persona se enseñorea del pecado. Tiene el control sobre el pecado. Porque tiene el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno hace tanto en uno que le ayuda a uno a romper con todas esas cosas. ¿Cómo se define la atadura? Es una esclavitud de pecado o de hábito en determinada área de nuestra vida. Cuando se habla de atadura se está refiriendo a un área en que el cristiano tiene en esclavitud, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6 del 12 al 13, que no reine, que no gobierne, porque es que ese reinar es sinónimo de gobernar, que no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no reine, que no gobierne tu vida, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias.
No podemos llevarle la corriente al pecado. No podemos permitir que él le tome el control, porque aquí dice que entonces ese cuerpo mortal eh, va a ser afectado y se va a llenar de concupiscencia. Y yo siempre he dicho que para uno romper eh, con el pecado no es solamente atacar los malos hábitos o las obras pecaminosas que uno haga. Uno tiene que es atacar la raíz, que es la concupiscencia que está en la persona, que la concupiscencia es la que produce el pecado en uno. Eso yo digo que es como la araña que siempre está formando telarañas, pero hay personas que quitan las telarañas, que son los malos hábitos, pero dejan la araña ahí, que es la concupiscencia, y esa concupiscencia crea otros nuevos hábitos. Entonces, la idea es atacar la raíz, la concupiscencia, y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que no reine pues en vuestro cuerpo mortal, ni que obedezcamos a las concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ustedes saben que se comete pecado contra el cuerpo. La masturbación, por ejemplo, es una atadura en muchas personas y se está pecando contra el cuerpo. Ahí no se peca contra nadie más, se peca contra el cuerpo y el apóstol Pablo nos dice que no pequemos contra el cuerpo, que nuestros miembros sean instrumentos de justicia y no de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Las ataduras son pecados que cautivan o esclavizan a un individuo o a varios individuos. Hay naciones, hay pueblos que tienen ataduras y tienen que ser libres también de eso. Hay espíritus territoriales que controlan un territorio, una nación, hay espíritus territoriales y están atados a ese espíritu y hay que romper con todo eso. Están cautivando, están esclavizando o a la persona o a la nación. Ese espíritus territoriales lo tenían los de Gadara. En Gadara había un espíritu territorial fuerte. Cuando el Señor va y libera al endemoniado gadareno, no ganadero, sino gadareno. Entonces, cuando lo libera, las personas que estaban ahí en Gadara le rogaban al Señor, que tuvieron mucho temor, dice ahí, que tuvieron un gran temor y le rogaban a Cristo que se fuera de sus contornos. Y los espíritus que operaban en ese endemoniado le rogaban al Señor que no los mandara para otro lugar. Que entonces el Señor le dijo que los dejaran entrar en esos cerdos. Y el Señor les permite y entran en esos cerdos. Y era tanto esos espíritus que atormentaban, una legión que atormentaban a esta persona que entraron a los cerdos. Y los cerdos se desesperaron tanto que se tiraron por el despeñadero al mar. Allá es donde uno debe de lanzar a sus demonios, a las profundidades de los abismos. No, mentira, ¿sabe qué? Que una vez yo estaba reprendiendo y yo dije, te lanzo a las profundidades del abismo. Y él me decía, usted no puede hacer eso. Me contestaba el demonio a través de la persona endemoniada. Usted no puede hacer eso. Porque allá en el mar, allá hay un lugar también de tormento. Se llaman los abismos del mar. Allá también hay personas que están ahí. Y por eso en Apocalipsis dice que el Hades entregó a los muertos y que el mar entregó a los muertos. Porque de pronto son personas que mueren en el mar, no sé, o los mismos que fueron en el diluvio universal ahogados por el agua, y ellos están allá en esas moradas, en esos abismos del mar. Qué tan tremendo, ¿no? Porque dice que el Hades entregó a los muertos y que el mar entregó a los muertos. Y es más, la muerte entrega también a los muertos, la muerte también.
porque la muerte también al final se va a morir, no es que va a ser lanzada en el lago de fuego. Entonces, eh, hay que romper, mis hermanos, pues con todo esto, esclavizan a un individuo las ataduras o a varios, a las naciones, como les digo, y hay espíritus territoriales. Yo no sé cuál será el espíritu que opera acá en Belencito, hasta en este sector, pero cuando uno va a hacer, por ejemplo, liberación, o cuando uno llega, por ejemplo, a un lugar, a una nación, a un pueblo o a algún otro lugar, es muy bueno hacer un estudio de qué espíritus se mueven en ese territorio. Eso se llama cartografía espiritual. Hay que mirar qué es lo que opera ahí. Por ejemplo, allá en San Javier opera un espíritu que se llama la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen es un monumento, una mujer que tiene a un niño cargado. Y cuando uno hace el estudio de estas potestades, uno se da cuenta de que esa es Semiramis, que en el tiempo de Nimrod era la esposa que muere y después dice que el hijo que tuvo que fue por un espíritu que la engendró, a Tamar. Y ese es al que le hacen fiesta en diciembre, a Tamar. Y dicen que es Jesús, hijo de María. Eso es tremendo. Y ahí opera es una potestad fuerte. Es una potestad que cuando uno la estudia, es una potestad que induce al adulterio, a la brujería, al adulterio. Esa potestad. Es como la de la Candelaria. Tiene unas torres y es que la potestad de la guerra, de las fortalezas. La de la Candelaria. Y bueno, eso ya habría que ser es muy bueno hacer ese estudio para uno tener conocimiento realmente. Y yo por eso a veces predico acerca de las dos Marías, sobre todo a las personas que dicen, pero es que ustedes, ¿por qué no creen en María? ¿Por qué la odian? ¿No? A esas personas hay que hablarles de las dos Marías. Decirles que hay una María que es el marianismo, que es una María que tiene unos dogmas que fueron establecidos por el pontífice en Roma, por el Vaticano, son los dogmas marianos, y que esa no es la verdadera María, porque ellos dicen que esa María es la madre de Dios, dicen ellos, o sea que, y Dios no tiene madre, porque Dios no tiene origen. Y ellos dicen es la madre de Dios. Bueno, ya hay que hablar acerca de las dos Marías, pues, de la verdadera María y la falsa María. La falsa María es la que está en Jeremías, que es la reina del cielo, y que le hacían, le quemaban incienso y todo eso, la falsa María, la reina del cielo. Por eso le dicen, la saludan a ella como Ave María, porque esa expresión ave es un saludo a una deidad. Bueno, pero eso ya es otro tema. Cuando no se pueden liberar y la voluntad está dominada es porque allí está operando un demonio y se necesita liberación y ayuno. Se necesita una liberación y un ayuno. El ayuno es muy bueno para romper fortalezas, mis hermanos. Es uno de los propósitos del ayuno, romper fortalezas. Puede estar operando una brujería, a veces es la brujería la que opera y uno cree que es un espíritu demoníaco, pero de pronto es una bruja. Y hay que ser, muchas veces uno le hace liberación a una persona y la que está operando ahí es una bruja. Entonces hay que entender eso, hay que discernir eso, aunque todo es manejado por fuerzas satánicas. Espíritus que controlan para matar, dañar ministerios, dañar la vida cristiana, pretende hacerles perder la salvación, la comunión con Dios. Eso es lo que pretenden. Mire, hay un espíritu que se llama espíritu de adulterio. Es un espíritu. Hay otro espíritu que uno ve en la Biblia y dice que es un espíritu de error, un espíritu de mentira. Hay muchos espíritus, pero hay personas que tienen espíritu de adulterio. Y ese espíritu de adulterio, los espíritus se atraen entre sí. Ese espíritu de adulterio que opera una persona, otra que también es el mismo espíritu, hay una atracción ahí y ya quieren adulterar ambos. Hay que reprender todos esos espíritus, hermanos,
porque el propósito es dañar ministerios. Imagínese uno caer en un adulterio, que el Señor lo guarde a uno de una cosa de esas, aunque nadie está exento, pero yo siempre le pido al Señor que me ayude en todas esas áreas. Es que pedir al Señor que no nos deje caer en la tentación. Jesucristo nos lo enseñó. Es que en Hebreos dice que Jesucristo lloró. Ustedes lo han leído ahí. Primeramente, en Hebreos capítulo 4 dice eh, que tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que sin pecado, que no, ¿cómo no se va a compadecer de nuestras debilidades? Y en Hebreos 5 dice que Jesucristo en su humanidad, ahí dice que en su carne, en su humanidad, cuando estuvo acá en la tierra, dice que él lloró amargamente y le rogó a aquel que lo podría librar de la muerte. Jesucristo también fue tentado, no solamente las 4 tentaciones que tuvo en el desierto, o las 3 que tuvo en el desierto, en el monte de Samaria y en el pináculo del templo en Jerusalén. No solamente fue ahí, él también tuvo muchas tentaciones, fue tentado en todo, hasta con mujeres, pero sin pecado. Y lloró amargamente. Por eso es que él nos aconseja que velemos y ayunemos para no caer en tentación, porque él también fue tentado. Y porque él nos dice que en la oración que nos enseñó, que le pidamos al Padre que no permitas que caigamos en tentación. Mis hermanos, porque es que uno es tentado muchas veces. Yo he sido tentado muchas veces en esa área. Hay espíritus jezabélicos y uno muchas veces se siente como atraído, pero el Señor ha sido muy misericordioso y el Señor siempre me ha sostenido. El Señor siempre me ha guardado. Porque yo me pongo a pensar, es que pierdo el ministerio, pierdo la familia. Y yo me pongo a mirar las consecuencias. Y yo digo, bueno, la caída es muy fácil. Pero es que uno para restaurarse con el Señor se demora. La levantada es difícil. Si es que la persona no queda atada en el pecado. Pero es que abren puertas a la fornicación y siguen fornicando. Eso es como, yo siempre he dicho que es como la mujer virgen, que cuando tienen la virginidad, cuando van a caer la primera vez, o cuando van a tener una relación más bien, ellas, es difícil, ellas se cuidan, pero cuando caen, ya dicen, no, pues ya aquí ya no hay nada que perder, ya siguen cayendo, se forma una atadura en ellas, se forma una atadura, es porque es que eso forma ataduras. Y entonces por eso no podemos abrirle puertas al enemigo, porque hermanos, le afecta a uno la vida cristiana. El propósito es que uno pierda la comunión con Dios y hasta pierda la salvación. Hay personas que están ahí, que se han apartado de Dios, que se han apartado de Cristo y están secos. Y si siguen así en ese estado, dice Hebreos, que ya no les queda sino una horrenda expectación de juicio, si no se arrepienten, si siguen practicando el pecado, porque él habla de una práctica. Es que muy diferente es uno caer en pecado, arrepentirse y no volver a caer, pues, porque el arrepentimiento de Jesús cortar con el pecado. Es muy diferente a otra persona que está practicando el pecado, que está viviendo en el pecado y practicando en él. Dice ahí no le queda sino una horrenda expectación de juicio. Que si no van a arrepentir, que es la solución, entonces no hay esperanzas. Por eso, mis hermanos, no abramos puertas. Mire, no se justifica, no se justifica un pecado, un adulterio, una fornicación, no se justifica un momento de pronto de placer para estar toda una vida atada a una persona, a un pecado. Y hay personas que cometen pecados y son pecados ocultos y dicen, pero es que aquí a mí nadie me ve. Pero el Señor sí ve, el Señor lo ve todo, absolutamente todo. Y el Señor sabe cuando uno habla alguna cosa que no edifica. El Señor sabe cuando uno habla. El Señor sabe cuando uno dice mentiras. El Señor sabe cuando uno miente. El Señor lo sabe todo. Pero es que hay personas que dicen, no, es que el Señor no me ve. Es que nadie me ve. Es que yo me voy bien lejos por ahí donde nadie me ve. Mejor dicho, me voy para un pueblo. Allá nadie me conoce. Y se van por allá, pero el Señor lo está viendo. Y de pronto llegará alguna persona que sí lo conozca. Bueno, pero no, mis hermanos, pídale al Señor, pidámosle, sigámosle pidiendo.
Porque es que el Señor es tan bueno que en una oportunidad me mostraron un sueño que yo iba a caer en pecado. Y yo en el sueño empecé a llorar, a llorar y a llorar y a decirle, Señor, ten misericordia de mí como la tuviste con David. Y el Señor dijo, voy a tener misericordia de ti. Y no permitió que yo cayera en pecado. Y yo digo que es el oportuno socorro, porque cuando iba a ocurrir eso, el oportuno socorro es que se presenta algo y no se puede dar las cosas. Pero algunas personas que dicen, yo goleé, es que yo goleé. Uy, es que era tan difícil, pero a la final se dio. No, de cuál goleé ni nada de esas cosas. Ahí perdió, perdió. Eso es muy tremendo. ¿Cuál es la función o el oficio de la atadura? Es esclavizar la personalidad. Esclaviza. Esclaviza el intelecto, la voluntad y las emociones. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona atada? El texto inicial, 2 Corintios 10:5, no pueden tener una buena relación con Dios, no lo pueden conocer correctamente, ahí lo dicen, que no tienen conocimiento de Dios, eh, por la altivez, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. En Efesios también lo dice ahí, que tienen la mente entenebrecida, ajenos del Señor por la ignorancia que en ellos hay. El enemigo ata, esclaviza el intelecto de la persona y ya pierden esa comunión con Dios. Entonces se pierde la buena relación con Dios, no lo pueden conocer correctamente porque tienen la mente atada y en la mente se convierte en un campo del enemigo. El enemigo siempre ataca por la mente, primero es en la mente o por los ojos, después a la mente y después se va al pecado. Por eso esas tres cosas son tan delicadas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. David cayó en ese pecado. David se puso a mirar a esa mujer tan hermosa, los deseos de los ojos, la vio desnuda bañándose, y qué mujer tan linda. Los deseos de la carne, él fue y la mandó a traer y tuvo relaciones con ella, porque es que ahí empiezan las cosas. Hermano, la pornografía es una atadura muy fuerte. Y hay personas que se vuelven adictas a la pornografía. Es una atadura fuerte. Y se quieren librar de esa pornografía. Y de pronto lo logran por un tiempo, pero después dicen, vamos a pegar una miradita y borro. Eso es una atadura tremenda. Esa es la atadura. Y eso funciona tanto en hombres como en mujeres. Yo pienso que por eso es que se ha despertado tanto el sexo ilícito. Yo pienso que por eso hay tantas lesbianas, porque ahí muestran todo eso. Hay tanto homosexualismo también, porque es que muestran todo eso. Es más, alguien me dijo, pastor, en una consejería, pastor, yo no sé qué me gusta más, si la mujer o el hombre. Y le dije yo, pero ¿por qué mi hermana? Me dice, porque es que cuando nosotros vamos, era una pelada pues que recibía dinero por lo que hacía. Y ella dice, nosotros vamos a donde personas muy importantes y vamos, como son varias personas, entonces vamos varias amigas. Y antes de nosotros tener alguna relación con ellos, nos ponían a que nos diéramos besos, a que nos acariciáramos, y a mí empezaron a gustarme las mujeres. Y yo no sé qué me gusta ahora más, si la mujer o el hombre. Y es que se ponen a ver pornografía y empiezan a ver todas esas cosas y hay, mire, hay mujeres casadas que se vuelven lesbianas. Yo conozco mujeres casadas con hijos que ahora son lesbianas, muchos casos. Es por eso, mis hermanos. No, hay que romper con esas ataduras. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar primeramente la vista, porque eso le pasó a David. El enemigo trabaja para enceguecer y endurecer a los hijos de Dios, a fin de que no vean ni experimenten la bendición y la libertad que tenemos a través de Cristo Jesús. Jesucristo nos hizo libres del pecado, del enemigo. Y a ver, y por último, ¿cómo se origina una atadura? Para poder ministrar un poquito. ¿Cómo se origina una atadura? Las ataduras se forman cuando las personas sucumben a las carnalidades y se hacen esclavos de ella,
convirtiéndose en una zona débil, en un campo de atadura. Cuando sucumben a las carnalidades, se convierte en una zona o en un campo de atadura. El apóstol Pablo dice que no nos podemos someter ni a la carne, ni al mundo, ni al pecado. Él dice que lo resistamos. Hay que resistir la carne, hay que resistir el mundo y hay que resistir al diablo, que son tres enemigos fuertes del cristiano. La carne, hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero son carnales. La carnalidad es para los cristianos, no es para los inconversos. Ahí está en Gálatas 5:16. Nos dicen que las obras de la carne son inmundicia, laxivia, idolatría, gritería, enemistad, pleitos, herejías, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le dice, yo tengo que hablarles a ustedes como a carnales, pero no a espirituales, porque hay muchos de ustedes que son muy carnales. La carnalidad es de los cristianos, la, la de los inconversos pues son pecados, son personas naturales que no han nacido de nuevo. Pero hay tres grupos, Pablo los clasifica en Corintios. Hay personas naturales que no han nacido de nuevo, que no tienen todavía, no conocen la paternidad de Dios. A Dios se conoce como Padre porque Cristo nos da esa potestad y no han recibido a Cristo en su corazón. Son personas naturales. Personas carnales, que tienen a Cristo en su corazón, pero viven en carnalidad. Y esa carnalidad se ha convertido en una atadura para ellos. Y las personas espirituales, que a ese punto debemos de llegar a ser personas espirituales. Pero lo que el enemigo hace, lo que el enemigo pretende, es formar ataduras, que las personas sucumben a las carnalidades y que se conviertan en esclavos de ella. Y ese campo, esa zona, se convierte en un campo de atadura. Entonces hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Nos tenemos que someter a Dios y resistir al diablo. Las cadenas de la esclavitud comienzan a manifestarse o a materializarse a partir de los primeros sometimientos. Cada nuevo sometimiento se convierte en otro eslabón para formar una atadura. Ejemplo, se comienza fumándose, mi hermana, un cigarrillito semanal o un cigarrillito en el día, pero después tiene que fumarse 2 cigarrillitos en el día o tiene que fumarse una cajetilla o un paquete en la semana. Entonces mire que se comienza con un traguito semanal, pero después se lo tienen que tomar todos los días y se vuelven alcohólicos. ¿Por qué? Porque hay un sometimiento. Cada nuevo sometimiento se convierte en otro eslabón para formar una atadura. ¿Cuál es la base de toda atadura? Es la mentira. Es que Satanás hace ver las cosas como algo muy hermoso. Coloca la mentira. Mire, hay personas, como le pasó a Tamar, fue violada por Absalón, no, sino por este otro Amnón. Amnón veía a su hermana, a Tamar la veía tan hermosa y él la veía muy linda y él decía, no, pues yo tengo que acostarme con ella, y se hizo el enfermo porque un amigo le aconsejó para que ella lo atendiera en su enfermedad, y cuando ella lo estaba atendiendo, que él se hizo el enfermo, la violó. Y sabes, después de que la violó, empezó a coger un repudio por ella, la repudió y la echó y le dijo, váyase de aquí. Y yo dije, pero ¿por qué? Primero la ve tan bella, tan hermosa, está con ella y la repudia. Ese fastidio. Hay muchas personas que hacen eso, pasa eso. Hay personas que ven a una persona, por ejemplo, un hombre ve a una mujer tan hermosa, con el cuerpo bien ceñido, porque se colocan una ropa bien ceñida, entonces ven el cuerpo muy bonito, pero de pronto están con ella y dicen, no, esto no era lo que yo esperaba. Es como un espejismo. Y si la mujer de pronto se coloca por allá siliconas y todo eso,
empieza a quitarse de esto que es artificial, a quitarse los, los senos que de pronto son de esos que hacen ver es que hay por ahí, hay también, no solamente que se colocan esas, ¿cómo es que llama? Esas prótesis, sino que también hay algunos brasieres que de pronto tienen eso. Entonces, no, eso es tremendo y apenas se quitan la ropa, se les cae todo y, y dicen, no, pero yo qué hice. El enemigo hace ver las cosas muy hermosas, pero después las personas son con esas fastidio, con esas ganas de que se vaya. Yo, ¿por qué como no se justificó haber hecho esto? ¿Yo por qué hice esto? Mis hermanos, el enemigo es un mentiroso. El enemigo hace ver las cosas como algo agradable, pero a la final no es así. La atadura empieza por la mentira. El enemigo dice, eso es muy rico, va, fúmese otra cosa, que es muy delicioso, se va a sentir muy bien. Y después, o tomes este trago y tomes esa botella, soplese uno, y que soplese toda la botella. Y cuando se la toma todo al otro día es, ay, no, yo me gasté la plata, yo mejor dicho, vea qué guayabo le fallé al Señor, cómo me emborraché. No, 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 no. Hermanos, el enemigo hace ver las cosas muy atractivas, pero eso se convierte en una atadura, pero eso es una mentira, son argumentos, son razonamientos, como dice aquí, que se levanta contra todo altivez, como dice ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eh, ¿Cuál es la base de la atadura? Entonces es la mentira. La atadura toma lugar inicialmente en la mente, por eso primero se debe cambiar, lo primero que se debe cambiar son las falsas creencias, esas mentiras arraigadas y renovar los pensamientos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que hay que renovar los pensamientos, hay que tener unos pensamientos renovados, porque es que los pensamientos y la mente lo lleva a hacer a uno cosas. Por ejemplo, si en mi mente está en que a mí me agrada fornicar, pues yo voy a estar viviendo en fornicación. Porque es que lo que uno hace es lo que está en la mente. La mente, uno obra según lo que está en la mente, pero hay que renovar los pensamientos, tener unos pensamientos nuevos y renovados. Eh, ¿Qué ocurre cuando se abren puertas? Aparece la inquietud en lugar de la calma, el malestar debido a los pensamientos que fluyen, incapacidad para concentrarse, recordar, confusión, trabajo sin fruto, ociosidad. Así que mis hermanos, lo primero que hay que hacer es identificar la atadura que se pudo haber formado en la niñez o en la adultez. Hay niños que se levantan con ataduras. La atadura del rechazo, por ejemplo, es una atadura. Y crecen y llegan a la iglesia y todavía tienen el rechazo y hay que liberarlos de los rechazos y todo eso. Se pueden formar en la niñez o en la adultez. Se puede formar aún siendo uno cristiano, se puede formar una atadura. Y el Señor me pone que hay que cancelar pornografías que mucha gente ve, que hay que limpiar la vista con el colirio, que tenemos que tener una vista limpia y no maliciosa, que tenemos que tener una mente y una vista eh, inocente. Sí, es que los niños, por ejemplo, inocentes ven a los padres, por ejemplo, bañándose y para ellos es algo muy normal porque están en un estado de inocencia y nosotros tenemos que llegar ahí. Pero la pornografía es alimentar la carne. Hay que cancelar pornografías. Yo les comenté a ustedes hace tiempos que en un módulo que hay, un pastor decía, él se sinceró con la iglesia y decía él, eh, él tenía que purificar su mente, porque es que la mente con la pornografía se contamina. Y si uno quiere tener la mente de Cristo, pues no puede mirar esas cosas. Entonces él decía que él tenía la mente contaminada. Y él decía pues que si había alguien más que estaba así como él, con la mente contaminada, que entonces se reunieran en semana un jueves para orar y para reprender y renunciar a eso. Y él dice que se sorprendió mucho porque
fueron mujeres y hombres, pero muchos que veían pornografía y renunciaron a eso y hicieron un pacto con los ojos como lo hizo Job en Job capítulo 31, que él dice que hizo pacto con los ojos y que ellos propusieron en su corazón no volver a contaminarse. Y eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Masturbación, que hay personas aún casadas y todavía se masturban, de pronto por insatisfacción o no sé por qué, tienen esa atadura todavía, hay que reprender eso. Muchas diversiones, hay personas que todavía les gusta la música mundana, les gusta el baile, les gusta el licor, les gusta algún estupefaciente, alguna cosa todavía, y esas diversiones, ahí les gusta todavía salir a divertirse por allá y dicen, son como los testigos de Jehová que ellos dicen que van y se toman tragos y están en fiestas y todo eso. Eso no debe ser así, mis hermanos. Entonces, voy a orar por ustedes. Voy a pedirle al Señor que nos libere, porque de todas maneras yo pienso que alguno tiene alguna atadura. Mire, hay ataduras como la mentira. Y hay personas que mienten y mienten porque eso ya convirtió en una atadura para ellos. Y mienten. Y ya ellos se acostumbran tanto a la mentira que hasta se las imaginan y mienten con una facilidad muy grande y se convierte en una atadura. Pierden temor de Jehová. Si alguien tiene de pronto alguna atadura, no le va a dar temor, no le va a dar, no sabemos nosotros qué tipo de atadura, como le digo, puede ser la mentira o puede ser que coges cosas todavía que no son tuyas y eso eres amigo de lo ajeno, y hay que reprender todo eso. Porque se puede cometer una atadura, porque una joven también me dijo a mí eso. Es que cuando yo estaba pequeñita, mi abuelito tenía una tienda y yo entraba y le sacaba las monedas y me le robaba los confites y todo. Y eso se convirtió en mí en una atadura. Y estando en la iglesia todavía estaba practicando eso. Cuando ya se sintió confrontada, fue que ya me explicó y todo. Y yo le dije, no, usted tiene que renunciar a eso. Eh, entonces, mis hermanos, no les vaya a dar temor o timidez, que no, es que qué pena, no, cuál pena. Aquí la cuestión es que seamos libres y como le digo, yo pienso que cuando ustedes pasan acá, yo no sé qué tipo de atadura tenga. Puede ser que sea la mentira o a cualquier atadura. Entonces no les dé pena y los que quieran ser ministrados, pasen acá al frente para orar por ti, para que el Señor nos haga libres y poder seguir adelante, mis hermanos, en todo, para poder seguir adelante en la vida cristiana.